Bienvenidos a una nueva entrega en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra profundamente filosófica, emotiva y llena de reflexiones sobre el amor, el matrimonio y los celos. Nos adentramos en la sonata a Kreutzer de León Tolstoy, una novela que explora los dilemas internos de su protagonista, quien narra su vida a través de un monólogo introspectivo. A través de esta historia, Tolstoy nos invita a cuestionar la naturaleza de las relaciones humanas y a reflexionar sobre la moralidad en un contexto de pasión y conflicto. Capítulo 1. El encuentro con el compañero de viaje. La historia comienza cuando Poznichev, el protagonista, se encuentra viajando en tren. Durante su trayecto, se encuentra con un compañero de viaje, un hombre que, aparentemente, busca distracción y conversación. A través de la ventana del tren, la nieve cae lentamente sobre el paisaje invernal, creando una atmósfera de tranquilidad, en marcado contraste con la tensión interna del protagonista. Poznichev, un hombre de mediana edad, con una expresión seria y profunda, inicia una conversación con el desconocido. A lo largo del viaje, este hombre, cuyo rostro refleja el cansancio y la melancolía de un pasado difícil, comienza a relatar una historia personal, un relato que considera necesario compartir, una historia llena de dolor y arrepentimiento. Se dirige al compañero de viaje como si estuviera buscando una forma de desahogarse, de liberar una carga que lo ha atormentado durante años. Al principio, el hombre en el tren es reticente. Se muestra desconfiado, como si la idea de hablar de su vida personal le resultara incómoda. Sin embargo, pronto se deja llevar por la necesidad de confesar lo que ha ocurrido en su vida. Comienza a contar, de forma pausada, cómo su existencia fue marcada por el matrimonio, y en particular, por una tragedia de celos, pasión y confusión. A través de la conversación, Poznichev revela que su vida se ha visto definida por un solo evento, un evento que sigue vivo en su memoria, una escena de celos extremos que trastocó no solo su matrimonio, sino su propia percepción del amor y la fidelidad. La introducción a su relato da pie a la revelación de que su tormento comenzó con su esposa, una mujer que fue su amada, pero que, como él mismo confiesa, terminó siendo la causa de su sufrimiento más profundo. El compañero de viaje escucha con atención, aunque no se sabe si entiende realmente la magnitud de lo que está escuchando. En este primer capítulo, Poznichev deja entrever que lo que está a punto de contar es la causa de su desesperación y de su actual sufrimiento. La música, en particular una sonata de Beethoven, será el punto de inflexión, la chispa que desencadenó su tragedia personal. Pero aún no revela todo. En su mente, las piezas del rompecabezas se unen lentamente, y cada recuerdo lo lleva más cerca del terrible desenlace que está por relatar. Con una mirada fija y un tono grave, Poznichev se prepara para desvelar los detalles de lo que ocurrió en su vida. Este relato, que empieza como una conversación casual en un tren, se transforma en algo mucho más profundo, una meditación sobre el amor, los celos, y los límites de la moralidad humana. Capítulo 2. Los primeros años de matrimonio. Poznichev continúa su relato, y el tono de su voz refleja una mezcla de melancolía y frustración. Al recordar sus primeros años de matrimonio, se percibe la confusión interna que experimentó desde el inicio. Él había sido un hombre lleno de expectativas, deseando que el amor y la pasión se transformaran en una felicidad duradera. Sin embargo, al poco tiempo de casarse, se dio cuenta de que las cosas no eran tan sencillas. En sus primeros años de matrimonio, Poznichev se muestra como un hombre que vivió sumido en sus deseos y pasiones. Al principio, su relación con su esposa le parecía perfecta. El amor entre ellos, aunque físico y fuerte, parecía la base de su conexión. Se sentía atraído por su esposa y, aunque ella compartía un amor similar hacia él, las primeras grietas en su relación comenzaron a aparecer al poco tiempo. En su relato, Poznichev se detiene en los detalles cotidianos de la vida matrimonial, revelando cómo la rutina y las responsabilidades de la vida en pareja comenzaron a hacer mella en la relación. Los primeros momentos de pasión fueron reemplazados por la monotonía y la necesidad de convivencia. Con el paso del tiempo, la esposa de Poznichev se dedicó más a las tareas domésticas, al cuidado de los niños, mientras que él mismo se sumergía en sus actividades y proyectos personales. A pesar de la cercanía física, la distancia emocional entre ambos comenzó a crecer. La pareja dejó de comunicarse de manera profunda y sincera, y la armonía que al principio parecía tan natural se desvaneció. Pero el aspecto más doloroso de su matrimonio era el hecho de que, a pesar de estar juntos, Poznichev no sentía que realmente conocía a su esposa. A medida que pasaba el tiempo,
comenzaba a sentirse más distante de ella. Había momentos en que se cuestionaba si el amor verdadero existía, o si todo lo que había experimentado con su esposa era solo un espejismo creado por las circunstancias. Mientras relata esto, Poznichev no puede evitar culparse por no haber sido capaz de reconocer las señales de su insatisfacción. En su mente, todo parecía estar bien en su matrimonio, pero sus emociones calladas, sus deseos reprimidos y sus frustraciones comenzaron a acumularse, dejando un vacío cada vez más grande en su interior. A pesar de sus dudas y dificultades, la relación entre ellos se mantenía, y Poznichev se convenció de que no había razón para cuestionar la relación. Sin embargo, su angustia se incrementó cuando la vida cotidiana y la falta de pasión comenzaron a desmoronarlo. Que parecía una relación perfecta. En su mente, los sentimientos de amor fueron reemplazados por una creciente indiferencia. La frustración que Poznichev sentía se veía reflejada en su relación con su esposa. Ella, por su parte, comenzó a volverse más distante, y aunque trató de comprender sus necesidades emocionales, la desconexión era palpable. Poznichev, incapaz de articular lo que sentía, se sumergió cada vez más en la amargura. Pero lo que realmente empezó a alterar a Poznichev fueron sus celos, aunque él aún no los reconocía como tales. Empezó a sentir una intrusión en su vida emocional cuando su esposa comenzó a mostrar interés en la música, un campo que él mismo apreciaba. Se inscribió en clases de piano y comenzó a tocar más frecuentemente en casa. Lo que inicialmente parecía una simple actividad recreativa se convirtió en un foco de conflicto. Capítulo 3. La música y el matrimonio. La estación mensual de la filarmónica local trajo a la esposa de Poznichev un nuevo y poderoso interés: la música. Aquella tarde, al volver a casa tras su jornada, él la encontró junto al piano, con las manos temblorosas sobre las teclas. Nunca antes la había visto tan absorta. La habitación, hasta entonces silenciosa, cobró vida con los primeros acordes de Beethoven. Él se detuvo en el quicio de la puerta, sorprendido. Su esposa, con el ceño ligeramente fruncido, tocaba con pasión la sonata que el crítico local llamaba la más furiosa y sublime. Cada nota parecía encender un fuego en sus ojos. Para Poznichev, sin embargo, aquel fuego era inquietante. Lo atrajo la belleza de su interpretación, pero también despertó en él un recelo oscuro. Los días siguientes, la casa se llenó de música. Las tardes de café y conversación cedieron ante ensayos prolongados. Cuando su esposa ejercía sus brazos y escuchaba su propio progreso, Poznichev experimentaba una mezcla de orgullo y de extraña nostalgia. Orgullo porque la admiraba, y nostalgia porque la sonata lo transportaba a sensaciones que él ya no sabía sentir. Con cada repetición de la pieza, su mente se inundaba de fantasías. Imaginaba al amigo violinista que la acompañaba en los conciertos semanales, contemplándola con los mismos ojos de admiración que él mostraba antes. Y sin darse cuenta, aquello fue alimentando sus primeros celos. Una noche, tras finalizar el ensayo, la esposa se volvió hacia él con una sonrisa radiante. ¿Te gustó la sonata?, preguntó, ilusionada por su propia habilidad. Poznichev asintió con cortesía, pero su silencio guardaba un sordo malestar. Ella entró en otro cuarto a buscar refrescos, y él se quedó solo ante el piano. Lo tocó mecánicamente, como un espectro, pensó luego. Aquellas mismas teclas que producían música en sus manos, en las de ella parecían resonar con una fuerza diferente. Era la misma melodía, pero él la escuchaba con un corazón distorsionado por los celos. Esa noche, antes de acostarse, Poznichev no pudo conciliar el sueño. Los ecos de la sonata rebotaban en su cabeza, y con cada nota revivía la escena. El violinista inclinándose ante su esposa, el público aplaudiendo, las risas de admiración. Empezó a preguntarse si el talento musical no encubría algo más profundo, un lazo íntimo que él no alcanzaba a comprender. Sin darse cuenta, la música había invadido su hogar y su mente. Lo que comenzó como un pasatiempo elegante para su esposa, se había convertido para Poznichev en un reflejo incómodo de sus propias inseguridades. Y en esa misma oscuridad, nació la chispa que, días después, encendería el fuego más destructivo de su vida. Capítulo 4. Los celos y la desconfianza. A medida que los días pasaban, la atmósfera en casa se volvía cada vez más tensa. La música que al principio había sido una fuente de alegría y fascinación para su esposa, pronto comenzó a ser vista por Poznichev como una amenaza. La pasión con la que ella tocaba el piano, la intensidad en su mirada mientras se sumergía en las partituras,
Todo le parecía cada vez más ajeno, extraño. Ya no la veía como su esposa, sino como una mujer distante, casi desconocida, absorbida por algo que no podía compartir. El violinista, a quien su esposa veía con admiración, comenzó a ser el foco de su creciente paranoia. Poznichev lo veía como una sombra, un espectro que se deslizaba entre las notas musicales, siempre cerca de ella, siempre cercano. Las tardes de ensayo y las reuniones de música con él aumentaban la ansiedad de Poznichev, aunque él no se atrevía a enfrentar sus sospechas abiertamente. La mente de Poznichev no era un lugar de calma. Sus pensamientos se arremolinaban, y cada vez que veía a su esposa cerca del violinista, sentía que algo se rompía dentro de él. En una de esas tardes de invierno, mientras su esposa ensayaba con él, Poznichev se encontraba en la sala contigua, escuchando. La música llenaba la casa, pero él no podía disfrutarla como antes. En lugar de percibir la belleza, solo sentía celos y frustración. Los acordes de Beethoven, que antes le resultaban grandiosos y emocionantes, ahora parecían retumbar en su cabeza como una condena. ¿Por qué no me lo dijo antes? Se preguntaba a menudo, sintiendo un vacío creciente en su interior. El violín sonaba, la esposa lo tocaba con tal entrega que Poznichev comenzó a imaginar cosas que no existían. En su mente, se dibujaba un escenario de complicidad. Entre ellos, una conexión que él no comprendía. Algo en la forma en que ella tocaba, en el brillo de sus ojos cuando el violinista la acompañaba, despertó su sospecha. Le parecía que su esposa ya no se entregaba completamente a él, sino que se entregaba a la música y a alguien más, alguien que no era él. Un día, en medio de uno de esos ensayos, Poznichev no pudo más. Se levantó, atravesó la casa con paso firme y, sin mediar palabra, se plantó frente a ellos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una furia contenida que desbordaba su voz. La esposa lo miró sorprendida, el violinista se detuvo, mirando de reojo. «¿Qué pasa, Poznichev?», dijo ella, un poco desconcertada. «Es solo una práctica. Nada más». Pero para él, esas palabras no significaban nada. La duda había echado raíces en su corazón, y ahora todo le parecía una traición, aunque no hubiera prueba alguna de ello. ¿No es acaso la música algo que compartes más conmigo?, dijo, las palabras saliendo en un susurro áspero. ¿Por qué insistes en llevarla hasta él? La esposa, desconcertada, intentó calmarlo, pero no podía entender el torrente de emociones que él experimentaba. Ella veía la música como una expresión personal, una manera de escapar del estrés de la vida cotidiana, una forma de encontrar paz. Sin embargo, para Poznichev, aquello era la evidencia de un distanciamiento emocional que no podía comprender. A partir de esa tarde, la relación entre ellos empezó a deteriorarse rápidamente. Los celos que Poznichev sentía no solo se limitaron al violinista, sino que se extendieron a toda la vida de su esposa. Empezó a cuestionarse todo. Cada sonrisa que ella le ofrecía, cada conversación ligera que tenían, cada pequeño gesto que antes parecía lleno de amor. Ya no veía a su esposa como su compañera, sino como un ser ajeno, atrapado en un mundo que él no podía controlar. La creciente desconfianza no solo afectó la relación con ella, sino también su propio bienestar. Poznichev empezó a convertirse en una sombra de sí mismo, irritable, paranoico, desconectado. Sus días estaban llenos de dudas que lo invadían, su mente se llenaba de pensamientos destructivos. El violinista dejó de aparecer en casa para las prácticas, y aunque las sesiones de piano se mantenían, Poznichev ya no podía mirarlas con la misma objetividad. El amor que en algún momento compartió con su esposa se transformó en un océano de celos y desconfianza. Cada día, la semilla del malestar crecía, alimentada por su obsesión y su incapacidad de confrontar directamente sus temores. Capítulo 5. La confesión. La tensión en la casa era palpable. Cada día, Poznichev se veía más atrapado en su propia paranoia, sin poder escapar de los pensamientos oscuros que asaltaban su mente. Cada vez que su esposa tocaba el piano, o incluso cuando hablaba de la música, él se sumergía en un mar de celos y dudas. Los pequeños gestos, que antes parecían inofensivos, ahora los veía como señales de una relación más profunda entre ella y el violinista, y esto lo atormentaba más de lo que podía soportar. Una noche, después de una cena silenciosa y una conversación mínima, Poznichev no pudo evitar más su ansiedad. Se retiró a su despacho y, mientras caminaba de un lado a otro,
comenzó a considerar lo que realmente estaba sucediendo. Estaba abrumado por la necesidad de entender la verdad, pero al mismo tiempo, se sentía incapaz de hablar abiertamente con su esposa. La desconfianza había invadido cada rincón de su mente, y lo que había sido una relación de pareja empezó a parecerle una fachada vacía. Fue entonces cuando decidió hacer lo impensable, confrontarla. Su mente estaba llena de dudas, pero sentía que necesitaba saber la verdad, cualquier verdad. Alzó la voz, como si estuviera buscando una respuesta definitiva. «Tengo que hablar contigo», dijo con voz grave, mientras la esposa estaba sentada en el salón, leyendo un libro. Ella lo miró sorprendida, aún sin entender la urgencia en su tono. Poznichev, con los ojos llenos de ansiedad, se sentó frente a ella, incapaz de ocultar la tensión que recorría su cuerpo. En ese momento, comenzó a hablar con un descontrol emocional que lo sorprendió incluso a él mismo. «Toda esta situación», dijo, mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Todo lo que haces con la música, con él, ¿es esto lo que realmente quieres? ¿Acaso hay algo más entre ustedes? ¿No me lo puedes decir directamente?» Su esposa, atónita ante la vehemencia de sus palabras, se levantó de su asiento y lo miró fijamente, intentando comprender lo que estaba pasando. «¿De qué estás hablando, Poznichev? ¿Por qué hablas de él? ¿Qué te ha hecho pensar eso?» Poznichev sintió como si un peso se le cayera encima al escuchar su voz tranquila. La respuesta lo confundió aún más. Lo que su esposa decía no coincidía con las imágenes que él había creado en su mente. No podía entender cómo ella no veía lo que él veía. La verdad que él creía tener era un monstruo, y él mismo comenzaba a dudar si todo lo que había imaginado no era más que un producto de su mente trastornada. Con furia creciente, le explicó todo lo que había sentido: la música, los ensayos, la relación que él percibía como demasiado cercana entre su esposa y el violinista. Su mente había dado vueltas a todos los pequeños detalles que a él le parecían significativos, pero ella seguía sin comprender la magnitud de sus celos. «No es lo que piensas», dijo ella finalmente, con voz tranquila pero firme. «La música es solo eso. Es algo que me gusta, nada más. Y el violinista es un buen amigo, pero no hay nada entre nosotros, nada de lo que estás pensando». Pero las palabras de su esposa cayeron en oídos sordos. Poznichev no podía creerle, la desesperación lo consumía. Las imágenes de la traición seguían atormentando su mente, y la calma de su esposa lo desbordaba más aún. ¿Cómo podía ella ser tan tranquila? ¿No veía lo que él veía? ¿Cómo podía ella no sentir lo mismo? La frustración y la impotencia se mezclaron con un profundo arrepentimiento. Por un momento, Poznichev deseó no haber hablado, deseó no haber puesto en palabras lo que lo atormentaba, pero ya no había vuelta atrás. Las dudas seguían ahí, y ahora, aunque su esposa le insistiera en que todo era producto de su imaginación, algo se había roto en su interior. La confianza ya no existía. Se quedó allí, en silencio, incapaz de reaccionar. Mientras su esposa volvía a su lectura, Poznichev se sentó a su lado, con la cabeza entre las manos. El dolor no solo provenía de lo que él pensaba que había sucedido entre ellos, sino de la constancia de que su mente lo había llevado a este punto. ¿Era esta la desesperación de un hombre celoso? ¿O realmente algo estaba ocurriendo entre ellos que él no podía comprender? A medida que los minutos pasaban, Poznichev entendió algo terrible. Ya no importaba si su esposa era culpable o no. Su corazón ya no podía volver a la paz. El veneno de los celos lo había corrompido por completo, y la relación entre ellos estaba irremediablemente rota. Capítulo 6. El desenlace de los celos. El tiempo pasó después de esa conversación, pero nada cambió en el corazón de Poznichev. Aunque su esposa había intentado calmarlo, explicando una y otra vez que sus sospechas no tenían fundamento, él no podía dejar de pensar en todo lo que había imaginado. La semilla de la duda había germinado en su interior, y ahora sus pensamientos solo alimentaban su tormenta emocional. Cada gesto de su esposa, cada palabra que ella decía, lo interpretaba a través del filtro de sus celos. En los días que siguieron, las tensiones aumentaron. La música, que antes había sido una pasión compartida, se convirtió en un recordatorio constante de la brecha que se había abierto entre ellos. Poznichev no podía soportar verla tocando el piano, ni escuchar las notas de la sonata de Beethoven que ya no le sonaban tan hermosas. Para él, la música solo evocaba imágenes de su esposa y el violinista,
Y cada vez que ella practicaba, él se sentía más alejado, más incapaz de confiar en ella. Una tarde, cuando su esposa estaba tocando una pieza particularmente complicada, Poznichev no pudo más. Se levantó de su asiento y caminó hacia ella con pasos decididos. Su rostro estaba tenso, y los ojos brillaban con una mezcla de desesperación y furia contenida. «No puedo más con esto», dijo, interrumpiendo la melodía que ella estaba tocando. Su voz era baja, pero firme, como si ya hubiera tomado una decisión irreversible. «Ya no confío en ti». Ella lo miró, sorprendida, tratando de entender la gravedad de sus palabras. No sabía si responder con calma o con indignación, pero sabía que las palabras de Poznichev no eran simplemente un arranque de celos pasajeros. Algo en su tono le indicaba que él estaba decidido a enfrentarlo todo. «¿De qué hablas?», preguntó ella, con la voz temblorosa por la incertidumbre. Poznichev la miró fijamente, sus ojos ahora llenos de una tristeza profunda que apenas podía disimular. Sabía que no podía detener lo que ya había comenzado. «Todo esto», dijo, señalando la partitura sobre el piano, luego mirando hacia el violinista, quien siempre se encontraba cerca, si no físicamente, al menos en su mente. «Lo que veo entre ustedes no es solo amistad. Estás mintiendo, y no puedo soportarlo más». La esposa se levantó, finalmente dándose cuenta de la profundidad de la desesperación que había embargado a su marido. Su propia confusión y frustración se reflejaban en su rostro. Ella sabía que él estaba siendo irracional, pero no sabía cómo hacerle entender que todo lo que pensaba era falso. Era una lucha interna que ambos compartían ahora. Él no podía controlar sus celos, y ella no podía hacer nada para calmarlo. «No hay nada entre nosotros», respondió ella con firmeza, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Había algo en sus palabras que no coincidía con el fervor de la batalla interna que sentía en su corazón. Poznichev no podía escucharla más. La verdad que había creado en su mente era más poderosa que las palabras de su esposa, y la obsesión lo consumía. Decidió que ya no quería vivir en esa atmósfera tóxica de desconfianza. Sin embargo, el instinto lo llevó a dar el siguiente paso, uno que marcaría un antes y un después en su vida. Con una rapidez inesperada, Poznichev dio un paso atrás, buscando el violín que aún descansaba sobre una mesa cercana. No pensó en las consecuencias, ni en el dolor que iba a infligir. Solo pensó en que debía poner fin a esa angustia, a ese tormento que había acumulado en su interior. «Basta», gritó, con una furia contenida por tanto tiempo, mientras se abalanzaba hacia ella. En un arranque de desesperación, Poznichev tomó el violín y lo lanzó violentamente al suelo. El sonido de las cuerdas rotas resonó en la habitación, como un reflejo de la violencia que se había desatado en su corazón. La esposa se apartó rápidamente, temerosa, mirando los pedazos del violín que yacían esparcidos por el suelo. El violín, el símbolo de la música que había marcado su relación, ya no existía en su forma original. Y con él, se desmoronaba todo lo que había sido. La confianza, la armonía, el amor, todo se había desintegrado, como los fragmentos de las cuerdas rotas que ya no podían volver a unirse. Poznichev se quedó allí, mirando los restos del violín, sin decir una palabra más. La furia se desvaneció lentamente, pero fue reemplazada por una profunda tristeza. Lo que había comenzado como una simple sospecha, una pequeña chispa de celos, había arrasado con todo. El dolor de la verdad era ahora mucho más intenso que cualquier sospecha que hubiera tenido. La esposa, aún temblando, se acercó lentamente, sus ojos llenos de dolor y desconcierto. No sabía cómo hacerle entender a Poznichev que nada de lo que temía era cierto. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Capítulo 7. La destrucción de la ilusión. Al día siguiente, el ambiente en la casa era más pesado que nunca. Poznichev no podía dejar de pensar en lo que había hecho, en cómo su rabia lo había llevado a destruir algo que, aunque en su mente representaba una amenaza, había sido, en su forma más pura, una parte de la belleza que compartió con su esposa. A pesar de su impulso destructivo, algo en su interior sentía que, al menos, había logrado tomar una decisión. No sabía si era la correcta, pero en ese momento, la rabia le parecía lo único que podía darle alguna sensación de control. Su esposa no dijo una palabra sobre el violín roto. El daño ya estaba hecho, y las palabras, en su opinión, no habrían hecho más que profundizar la herida. Ella se sentó sola en la sala, mirando el vacío de la habitación,
mientras el eco de la confrontación de la noche anterior seguía retumbando en su mente. La angustia que Poznichev había expresado no era nueva, pero había llegado a un punto culminante que ya no podía ignorar. Poznichev no podía soportar la soledad en la que se encontraba. Su mente seguía atrapada en un ciclo destructivo. Las imágenes del violinista y de su esposa tocando juntos no lo dejaban en paz. A cada momento, veía sus gestos, escuchaba sus risas, y sentía que no podía competir con la conexión que había entre ellos, aunque no hubiera ninguna evidencia de que algo impropio sucediera. El sentido de justicia, tan profundamente arraigado en su carácter, se desmoronaba bajo el peso de sus inseguridades. Sabía que lo que había hecho no podía deshacerse, y que nunca podría reparar el daño. Pero, a pesar de su tristeza, la sensación de que había hecho lo correcto lo mantenía en pie. ¿No era mejor destruir algo que lo amenazaba, que vivir con la incertidumbre de no saber si esa traición se estaba gestando en silencio? El día avanzó en un silencio incómodo. Su esposa continuaba ocupada con sus cosas, pero Poznichev sentía que la distancia entre ellos aumentaba cada vez más. Cuando ella entraba a la misma habitación que él, se cruzaban unas pocas palabras, pero nada importante. Todo había sido dicho, o más bien, no se podía decir nada más sin que las palabras empeoraran aún más la situación. De repente, Poznichev sintió un impulso irreprimible de hablar. Necesitaba desahogar su dolor, su arrepentimiento, su confusión. Pero al mismo tiempo, el miedo de que sus palabras pudieran empeorar las cosas lo paralizaba. Finalmente, decidió enfrentarse a su esposa. La miró con una intensidad que ella apenas pudo soportar. «Sé que esto no tiene sentido, pero no puedo evitarlo», dijo con voz baja, temblando. «No sé cómo llegamos aquí. Todo lo que quería era que las cosas fueran diferentes, que tú y yo estuviéramos en paz». Su esposa lo miró fijamente, sus ojos llenos de una tristeza que Poznichev no había visto antes. Era una tristeza profunda, como si se hubiese dado cuenta de que ya nada podría salvar su relación. «Poznichev, tú no entiendes lo que estás haciendo». Su voz era suave, pero había un filo de desesperación en ella. «Estás perdiendo el control de todo, y estás perdiendo lo que más valoras, lo que más quiero. No es así como se resuelven las cosas». Poznichev no podía comprender. Él sentía que todo estaba fuera de su control, que su vida se estaba desmoronando, y que las circunstancias lo habían llevado a ese punto. No había forma de volver atrás. El violín roto era solo un símbolo de lo irremediable de la situación. «No lo sé. No sé cómo lo arreglaremos. No sé ni siquiera si quiero arreglarlo», respondió, con una mirada vacía y llena de confusión. «Lo que sé es que ya nada será como antes». Su esposa, al escuchar esas palabras, se levantó lentamente y se acercó a él. Durante un largo rato, no dijeron nada más. Ella sabía que las palabras no podían cambiar lo que había sucedido. Ambos estaban atrapados en un torbellino emocional del que no sabían cómo salir. El capítulo 7 marca el punto culminante de la crisis emocional de los personajes. Las acciones de Poznichev, llevadas por su desconfianza y celos, han causado una ruptura irreversible en la relación. La música, que había sido un elemento unificador, se ha convertido en una línea divisoria. Poznichev se enfrenta a su propia realidad, la verdad de sus emociones, que no puede ignorar, y la irreversibilidad de sus acciones. Este capítulo refleja la tristeza y la desesperación de un hombre atrapado por sus propios demonios internos, que no puede comprender el daño que ha causado, ni cómo podría repararlo. La relación con su esposa se ha quebrado de manera irreversible, y el camino hacia la sanación parece cada vez más lejano. Capítulo 8. El viaje a la desesperación. La mañana siguiente, el amanecer llegó como un reflejo gris de la tormenta que aún rugía en el corazón de Poznichev. A pesar del sol que iluminaba tímidamente la habitación, la oscuridad parecía haber invadido todo su ser. En su mente, las ideas de venganza y desesperación se entrelazaban con recuerdos de lo que alguna vez fue su vida tranquila junto a su esposa. La relación que él había imaginado perfecta se había desmoronado como un castillo de naipes, y no podía dejar de pensar en las consecuencias de sus acciones. Mientras su esposa se levantaba temprano como era habitual, Poznichev permaneció inmóvil en la cama, mirando al techo, incapaz de encontrar consuelo. La quietud en la casa era inquietante, una calma superficial que escondía el abismo emocional que se cernía sobre ellos. Durante algunos minutos, el ruido de la pluma de su esposa, que escribía en su diario,
era lo único que rompía el silencio. Poznichev no podía entender por qué todo había cambiado. La música, que antes los había unido, ahora parecía ser una barrera infranqueable entre ellos. Se preguntaba si la ausencia de esa armonía en sus vidas había sido la causa de su creciente desconfianza, o si había sido su propia inseguridad la que había destruido lo que quedaba de su amor. Finalmente, se levantó de la cama. Las voces de sus pensamientos lo seguían a cada paso que daba, y el peso de sus decisiones se volvía cada vez más insoportable. Decidió ir a dar un paseo por los alrededores de la casa, tal vez para despejar su mente, tal vez para escapar, aunque solo fuera por un momento, de la situación que había creado. A medida que caminaba por los caminos solitarios de la finca, la nieve cubría todo con un manto blanco y tranquilo. Los árboles, desnudos y fríos, parecían compartir su tristeza. Los paisajes que alguna vez habían sido hermosos, ahora le parecían vacíos, como si el mundo mismo hubiera perdido su sentido. Cada paso que daba lo alejaba más de la posibilidad de reparación. Sabía que sus acciones, su desconfianza, su ira, no podían deshacerse. Lo que había hecho había marcado un punto sin retorno. Pero algo dentro de él le decía que necesitaba enfrentarse a la verdad, a la realidad de lo que había sucedido. Si lo enfrentaba, quizás podría encontrar algún tipo de paz, aunque fuera efímera. Al regresar a la casa, se encontró con su esposa en el salón, quien había estado esperando su regreso con una paciencia que ya no podía comprender. Ella lo miró fijamente cuando entró, y en sus ojos pudo ver la profunda tristeza que compartían. ¿Has estado pensando?, le preguntó ella con voz suave. Poznichev se detuvo antes de responder. Sabía que cualquier cosa que dijera podría ser malinterpretada, que las palabras ya no tenían el poder de cambiar nada. Pero también sentía que no podía callar más, que necesitaba liberar su alma, aunque eso significara destruir lo que quedaba entre ellos. He estado pensando mucho, respondió, su voz apenas un susurro. He destruido todo. Todo lo que compartimos, todo lo que una vez fue nuestro, lo he destruido por mis propios miedos. Ella lo miró en silencio, sus ojos llenos de una comprensión silenciosa. No dijo nada, solo permitió que él hablara. Poznichev, al ver su mirada tranquila, sintió que su garganta se cerraba. El peso de su culpa lo ahogaba. ¿Cómo podría repararlo? ¿Cómo podría borrar lo que había hecho? Lo siento, murmuró, pero ya no hay vuelta atrás. Lo que está roto, está roto. Yo he arruinado todo. Su esposa dio un paso hacia él, como si quisiera alcanzarlo, como si quisiera consolarlo. Pero en el aire entre ellos ya no había una conexión. Había un vacío en su relación, algo que ningún abrazo ni palabras podían llenar. No lo sé, Poznichev. Dijo ella, con voz entrecortada. No sé si puedo seguir viviendo así, en este silencio, en esta desesperación. Yo también he cometido errores, pero no sé si lo que queda de nosotros tiene solución. Las palabras de su esposa cayeron como un peso sobre su pecho. Ya no había esperanza en su voz. La relación que ellos habían compartido estaba irremediablemente dañada, y aunque ambos sabían que no era el fin definitivo, no podían evitar sentir que la distancia emocional entre ellos los separaba aún más. Poznichev se dejó caer en una silla, mirando las manos temblorosas que tenía sobre las piernas. Sintió como si el mundo entero se desmoronara a su alrededor. Sabía que su obsesión había destruido todo lo que amaba, y la idea de continuar en ese mismo estado de tortura mental parecía imposible. Por fin, en un último intento de salir del laberinto de su propia mente, dijo: ¿Crees que todavía hay algo que podamos hacer para salvarlo? ¿Para salvarnos? Pero su esposa no respondió inmediatamente. El silencio que siguió fue aún más desgarrador que cualquier palabra que pudiera haberse dicho. Finalmente, ella respondió, con la voz cargada de dolor. No lo sé. Ya no lo sé. Poznichev se quedó en silencio, sabiendo que esa frase lo resumía todo. El futuro era incierto, y el daño era profundo. Lo que había comenzado como una relación basada en la confianza, el amor y la música, ahora se encontraba al borde del abismo. Y lo peor de todo era que ni él ni ella sabían si existía un camino de regreso. Capítulo 9: La culpa y la aceptación. El aire frío de la mañana se filtraba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el peso de un día gris y sin esperanza. Poznichev se encontraba sentado frente a la chimenea, sin poder despejar su mente. La llama ardía suavemente,
pero nada en su entorno podía aliviar el tormento que sentía dentro de su pecho. Sus pensamientos giraban en círculos, atrapados en un ciclo de culpa y arrepentimiento. La relación con su esposa, que había sido el pilar de su existencia, ya no era lo que había sido. La distancia emocional entre ambos era inquebrantable. La música, que antes los unía, ahora representaba una brecha entre ellos. El violín roto, símbolo de su rabia y su inseguridad, se había convertido en una metáfora de lo que había destruido, su paz, su confianza, y todo lo que había dado por sentado. Su mente no podía dejar de repasar lo sucedido. Recordaba cómo, en su obsesión y celos, había destruido todo lo que amaba. No podía encontrar consuelo. No podía encontrar una respuesta. Y lo peor de todo era que se sentía atrapado en su propia culpa, como si no hubiera salida. El día pasó lentamente. Su esposa no habló mucho, pero cada mirada que cruzaban era un recordatorio del abismo que se había abierto entre ellos. Había momentos en que Poznichev sentía que su alma estaba siendo desgarrada, y otros en los que el vacío parecía consumirlo por completo. Decidió salir de la casa una vez más. Necesitaba aire, claridad, algo que lo desconectara de la constante presión en su pecho. Mientras caminaba por el sendero cubierto de nieve, su mente seguía atrapada en un torrente de pensamientos. Cada paso era un recordatorio de la lejanía en la que se encontraba, tanto de su esposa como de sí mismo. Se sentó al borde de un pequeño acantilado, mirando hacia el valle cubierto de nieve. La quietud de la naturaleza, la vastedad del paisaje, le ofreció un momento de respiro, pero no pudo evitar sentirse aún más pequeño, más insignificante. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía un hombre que había sido tan seguro de sí mismo, tan decidido, caer en tal desesperación? Las preguntas lo acosaban sin cesar. Fue entonces cuando recordó las palabras de su esposa la noche anterior: no sé si podemos seguir viviendo así. Aquellas palabras lo golpearon de nuevo. Había llegado a un punto en el que su relación ya no era reparable. Su obsesión, su desconfianza, todo había destruido la esencia misma de lo que habían compartido. La música, que alguna vez había sido un lenguaje común, ahora se había convertido en una fuente de conflicto. De repente, un pensamiento aterrador se apoderó de él. ¿Qué sería de él sin su esposa? Sin su compañía, sin su amor, sin el propósito que había encontrado en ella y en la vida que habían construido juntos, ¿qué quedaba de él? La pregunta lo asaltó con una intensidad aterradora. No podía imaginar un futuro sin ella, pero al mismo tiempo, el daño que había causado parecía insuperable. La sensación de culpabilidad lo envolvía, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la única forma de seguir adelante era aceptando la verdad, por dolorosa que fuera. No podía seguir huyendo de lo que había hecho. No podía seguir ignorando las consecuencias de sus actos. La culpa lo había estado persiguiendo, pero no podía permitir que la desesperación lo consumiera. Volvió a la casa con una resolución diferente. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero debía intentarlo. No para recuperar lo que había perdido, sino para aceptar la realidad y, tal vez, para encontrar una forma de vivir con lo que había hecho. Cuando encontró a su esposa en la misma posición en la que la había dejado. Ella lo miró en silencio, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Poznichev respiró profundamente, y al fin habló. Sé que no puedo cambiar lo que ha pasado. Sé que he destruido todo lo que amabas de mí. Pero, por favor, déjame intentar encontrar una manera de hacer las cosas bien, aunque no haya solución para lo que he hecho. Ella lo miró fijamente, sin decir una palabra al principio. Luego, con voz suave, dijo: Poznichev, no sé si hay algo que podamos hacer. El daño ya está hecho. Pero lo que necesitamos ahora es encontrar una manera de vivir con esto. Quizás no haya un regreso. Quizás no haya forma de arreglar lo irremediable. Pero podemos intentar encontrar paz, cada uno por separado, aunque sea de maneras distintas. Poznichev sintió el peso de esas palabras. La aceptación no era la reconciliación que había deseado, pero era lo único que le quedaba. Se dio cuenta de que no había una solución rápida, no había un botón mágico que pudiera presionar para hacer que todo volviera a ser como antes. Lo que quedaba ahora era aceptar la culpa, la tristeza, y el hecho de que la vida seguiría adelante, aunque de una manera diferente. El capítulo 9 marca un punto crucial en la historia de Poznichev.
La aceptación de su culpa es el primer paso hacia una posible redención. No hay esperanza inmediata de reconciliación, pero el reconocimiento de su error es lo único que puede permitirle seguir adelante. La paz no llegará a través de las palabras, sino a través de la aceptación del sufrimiento y la realidad de lo irremediable. Capítulo 10. La soledad del corazón. Los días pasaron lentamente en la mansión desolada, que ya no parecía tan acogedora como en los primeros días de su matrimonio. El vacío de la casa se reflejaba en el alma de Poznichev, que se encontraba atrapado entre la necesidad de redención y la profunda tristeza que sentía al ver cómo su vida se desmoronaba. Ya no quedaba la vibrante música que alguna vez los unió, ni la chispa en los ojos de su esposa que solía darle sentido a sus días. El peso de su propia culpa era como una sombra que se cernía sobre él, oscureciendo todo a su alrededor. Durante esos días, Poznichev se sumió en una profunda reflexión. Pasaba largos periodos en la soledad de su habitación, mirando la nieve caer a través de la ventana sin poder moverse. Cada día, las mismas preguntas rondaban su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había podido ser tan ciego ante los signos de su obsesión? ¿Qué quedaba ahora de su vida? Una tarde, mientras caminaba por el jardín, su mente volvió una vez más a su relación con la música. Recordó aquellos momentos en que el sonido del violín llenaba su hogar, armonioso y perfecto. Era la música lo que primero los unió, y fue la música la que finalmente los separó. El violín, que ahora estaba roto, representaba algo mucho más grande que una simple pérdida material. Representaba la ruptura de todo lo que había sido hermoso en su vida. El contraste entre lo que había sido y lo que ahora era insoportable. Poznichev se dio cuenta de que lo que quedaba en su vida ya no era suficiente para reparar lo que había destruido. Su amor, su relación con su esposa, su propio sentido de propósito. Todo eso se había disuelto en la niebla de su desesperación y sus propios errores. Sin embargo, algo en su interior se resistía a rendirse por completo. Aunque la tristeza lo abrumaba, aún quedaba una pequeña chispa de esperanza, un deseo de encontrar algún tipo de respuesta a su sufrimiento. Si bien sabía que ya nada volvería a ser igual, no podía dejar de buscar una forma de salir de este laberinto de dolor y soledad. Tal vez, pensó, al menos podría encontrar un modo de aceptar lo sucedido y aprender a vivir con las cicatrices que había dejado en su corazón y en el de su esposa. En una de sus caminatas diarias por el campo, Poznichev se encontró con un antiguo amigo, un conocido de su juventud que lo saludó cordialmente, como si nada hubiera cambiado. El hombre, ajeno a las profundidades del tormento emocional de Poznichev, comenzó a hablar sobre trivialidades, noticias locales, situaciones cotidianas, recuerdos de su infancia. En ese momento, Poznichev sintió un extraño contraste. Mientras su amigo hablaba con entusiasmo, él se encontraba atrapado en un abismo de desesperación. La conversación continuó por un tiempo, pero Poznichev apenas escuchaba. Sus pensamientos estaban demasiado ocupados con su propio dolor y su sufrimiento interior. Sentía que había perdido todo contacto con la realidad que su amigo estaba compartiendo. Mientras el sonido de las palabras de su amigo llenaba el aire, Poznichev se dio cuenta de lo ajeno que se había vuelto a todo. No era capaz de conectar con el mundo que lo rodeaba. Cuando la conversación finalmente terminó, Poznichev regresó a la mansión, completamente agotado. La breve interacción con su amigo había sido un recordatorio de lo distante que se había vuelto del resto de las personas. Su vida estaba dominada por la tormenta interna que no podía controlar, y la conexión con el mundo exterior ya no existía para él. La soledad lo envolvía aún más en esos días. No solo estaba solo físicamente, sino también emocionalmente. Había perdido el lazo que lo unía a su esposa, a su pasado, a sí mismo. Cada día se sentía más y más aislado, una isla en un mar de desolación. Al regresar a la casa, Poznichev se encontró nuevamente con su esposa. Ella estaba sentada en el salón, aparentemente tranquila, pero había una tensión en el aire que no podían ignorar. Las palabras que habían compartido antes parecían pesadas, colgando entre ellos como una cortina invisible. ¿Has estado fuera mucho tiempo?, le preguntó ella, sin mucha emoción en su voz. Poznichev asintió, pero no supo qué decir. Las palabras parecían vacías, y lo que había sucedido entre ellos parecía haberse congelado en el tiempo. La distancia que había crecido entre ellos era tan palpable que, por un momento, pensó que tal vez nunca podrían volver a acercarse. Lo siento, dijo ella, rompiendo el silencio que los envolvía.
Sé que las cosas no son fáciles, y que tú estás pasando por algo muy difícil. Yo también lo estoy. Pero no puedo seguir viviendo en este limbo, en este estado de no saber qué hacer. Poznichev la miró, sin saber qué responder. El dolor era demasiado grande, y la posibilidad de encontrar consuelo o solución parecía ya remota. ¿Qué podían hacer ahora? ¿Podrían encontrar algún tipo de resolución para su sufrimiento? ¿O simplemente seguirían viviendo en esta eterna espera de algo que nunca llegaría? Capítulo 11. La revelación final. Los días de Poznichev continuaban fluyendo con una monotonía insoportable. El peso de la culpa seguía cargando su corazón, y la angustia de no saber si podía reparar lo que había destruido lo mantenía en un estado constante de tormento. Sin embargo, algo había cambiado en él. Ya no sentía el mismo impulso frenético que lo empujaba a buscar respuestas fuera de sí mismo. Había llegado a la conclusión de que no había nada en el mundo que pudiera ofrecerle la redención, ni siquiera la reconciliación con su esposa. El ambiente en la casa seguía siendo frío y distante. Los intercambios entre él y su esposa eran cortos, casi mecánicos. No había más discusiones, pero tampoco había ninguna conversación sincera. La distancia entre ellos se había vuelto una barrera invisible, una que ambos sabían que existía, pero de la cual ya no hablaban. Poznichev pasaba la mayor parte del día solo, sumido en pensamientos oscuros. Mientras se sentaba junto a la ventana, observaba cómo la nieve cubría lentamente el paisaje, como una manta que ocultaba la tierra herida. La quietud de la naturaleza parecía reflejar su estado interno, estancado, cubierto por la niebla de sus propios pensamientos. Una mañana, después de haber estado caminando durante varias horas por el campo, Poznichev se encontró frente a una antigua iglesia en las afueras del pueblo. Había sido un lugar que solía visitar en su juventud, pero nunca se había detenido a reflexionar sobre él con la profundidad con la que lo hacía ahora. Algo lo impulsó a entrar. Tal vez en ese silencio de piedra y madera podría encontrar algún tipo de respuesta a la angustia que lo carcomía. Entró en el edificio y se sentó en uno de los bancos, rodeado por la oscuridad y la quietud que solo un lugar como ese podía ofrecer. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón resonando en su pecho. La paz de la iglesia le ofreció un pequeño respiro, pero las preguntas seguían acosándolo. ¿Qué he hecho con mi vida?, se preguntaba, mientras su mente no dejaba de evocar las imágenes de su esposa, el violín roto, las discusiones, las miradas vacías. ¿Qué he hecho con mi amor? De repente, una voz interior lo interrumpió. No era una voz audible, sino una sensación que brotaba desde lo más profundo de su ser. La respuesta era clara, aunque dolorosa: lo que has hecho es irreversible. Lo has perdido para siempre. Por primera vez, Poznichev se dio cuenta de que su tormento no provenía solo de la culpabilidad, sino de su incapacidad para aceptar lo irremediable. Había pasado tanto tiempo buscando una solución, deseando una reconciliación, que había perdido de vista la verdad fundamental: ya nada volvería a ser como antes. Su obsesión con el pasado lo había mantenido atado, incapaz de ver que el futuro solo podía ser construido a partir de lo que quedaba, no de lo que había sido. Al salir de la iglesia, la luz del sol parecía más brillante, aunque el paisaje seguía cubierto por la nieve. Poznichev sentía un pequeño destello de comprensión en su interior, como si un velo se hubiera levantado de sus ojos. No podía cambiar lo que había pasado, pero al menos podía aceptar lo que era, dejar ir la obsesión que lo había consumido durante tanto tiempo. Cuando regresó a la casa, su esposa lo miró desde lejos, como si percibiera algo diferente en él. A pesar de la distancia que lo separaba, algo en su mirada era distinto, más suave, más comprensivo. Poznichev sabía que no había respuestas fáciles ni soluciones inmediatas, pero sentía que estaba comenzando a encontrar una paz interior. Ya no luchaba contra su dolor ni contra lo irremediable, simplemente lo aceptaba. A lo largo de esa tarde, Poznichev pasó más tiempo reflexionando sobre lo sucedido. Ya no sentía la necesidad de buscar desesperadamente una solución a su vida, ni de reparar lo que se había roto. Quizás, pensó, la verdadera redención no venía de la restauración de lo perdido, sino de la aceptación y el aprendizaje de lo que la vida le había mostrado. Al final de ese día, Poznichev se sentó en la sala, observando la chimenea apagada. La paz que había encontrado en la iglesia no era una paz completa, ni siquiera una paz perfecta. Pero al menos era un comienzo. Era el primer paso hacia la aceptación de la vida tal como era,
sin aferrarse a lo que ya no podía cambiar. Capítulo 12. El silencio final. El final del invierno llegó de manera silenciosa, sin ceremonias, como el propio avance de la comprensión que Poznichev había alcanzado. Los días seguían siendo largos y grises, pero dentro de él comenzaba a formarse una sensación de quietud, una paz que, aunque frágil, era profundamente reconfortante. Las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo empezaban a disiparse, y aunque el pasado seguía siendo parte de él, ya no lo dominaba como antes. Poznichev pasó el último día del relato en un estado de meditación serena. No fue una revelación explosiva ni un cambio radical, sino una aceptación calmada de lo que había sucedido. No podía cambiar los hechos, no podía devolver el tiempo, pero ya no sentía la necesidad de seguir luchando contra su sufrimiento. Algo dentro de él había aprendido a coexistir con su dolor, a encontrar una cierta tranquilidad en la aceptación. Por la tarde, se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz del sol empezaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos rojizos. La visión de la naturaleza, que alguna vez había sido tan ajena a sus pensamientos, ahora le ofrecía una extraña sensación de consuelo. Las hojas se movían suavemente con el viento, como si el mundo siguiera su curso, independientemente de lo que él sentía o pensaba. En su mente, resonaba una idea simple pero poderosa: la vida seguía adelante, con o sin su intervención. Su esposa, que había permanecido distante durante todos esos días, entró en la habitación. No había reproches en su mirada, ni palabras de resentimiento. Era como si, a través de los silencios compartidos, ambos hubieran alcanzado una comprensión tácita. Poznichev no podía decir si esto significaba que las cosas entre ellos podrían volver a ser lo que eran, pero ya no le importaba. Lo que alguna vez había sido su obsesión se había desvanecido, reemplazado por una tranquila aceptación de lo que era. «No sé qué será de nosotros», dijo ella con voz suave, como si hablara consigo misma más que con él, «pero hemos llegado hasta aquí. Quizás eso sea suficiente». Poznichev la miró sin responder de inmediato. No tenía palabras para lo que sentía. ¿Había encontrado redención? ¿Había hecho las paces consigo mismo? En cierto modo, sí, pero también sabía que la paz nunca era completa. La vida continuaba y él seguiría viviendo con las huellas que había dejado en el camino. Sin embargo, ya no estaba buscando soluciones perfectas ni buscando cómo borrar su pasado. Quizás, dijo por fin. Quizás esto es lo mejor que podemos hacer ahora. Seguir adelante, como podamos, sin esperar más respuestas. Ella asintió, y un silencio compartido llenó la habitación. El mundo fuera de la ventana parecía seguir su curso, ajeno a sus pequeñas tragedias, ajeno a sus momentos de duda y dolor. Pero en ese instante, Poznichev encontró una paz imperfecta, la paz que surge cuando uno deja de luchar contra lo que no puede cambiar. A medida que el sol se ponía, Poznichev se sintió más tranquilo que en mucho tiempo. No había encontrado la solución definitiva para su vida, ni había logrado borrar las cicatrices de sus decisiones pasadas. Pero al menos había llegado al final de su camino de desesperación. Al final, su viaje fue uno de aceptación. Aceptar la vida tal como es, con sus sombras y luces, con sus pérdidas y sus pequeños momentos de paz. Este es el final de su historia, no porque haya un desenlace feliz o porque todo se resuelva de manera perfecta, sino porque Poznichev ha llegado a un punto en el que ha aprendido a convivir con su sufrimiento. El dolor no lo consume, pero tampoco lo abandona. En su lugar, hay una aceptación tranquila, un entendimiento de que la vida no siempre puede ser controlada, y que la paz, aunque fugaz, puede encontrarse incluso en las circunstancias más difíciles. Y así llegamos al final de este capítulo. Si te ha gustado esta historia, no olvides apoyar al canal dándole like y suscribiéndote. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido para ti. Nos vemos en el próximo audiolibro.